¿sí? Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, eh, eh, ha- hace un ratito hablé con el presidente y me estaba acordando que, ¿se acuerda que hicimos un programa con usted y él donde los dos tenían que contestar la misma pregunta? ¿Se acuerda de ese programa o no? ¿Sí? Pero fue en Buenos En Aires. Buenos Aires, en el estudio ahí en la calle Ah, sí, Córdoba, sí. ¿sí? ¿Se acuerda? Sí, Ah, sí, ah, sí, con alguien que nos estudiaba los movimientos de las manos. sí, 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 Hugo Lescano, que hacía lectura de comunicación no verbal, ¿sí? Exactamente. Fue realmente buenísimo ese programa, buenísimo. Bueno, Jorge, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, lo consulto por esta realidad que estamos viviendo, cómo la visualiza, qué futuro, bueno, ve a un montón de cuestiones que indudablemente se han ido generando y han ido tomando volumen con el tiempo, digo, este nivel de conflictividad que tenemos y demás. ¿Cómo lo ve, Jorge? Mire, dada la magnitud de la crisis que estamos atravesando, hay que ir un poco a la raíz. Argentina es un país que está quebrado. Argentina tiene una deuda pública de 500.000 millones de dólares. Supera holgadamente el Producto Bruto Interno. Y tiene deuda de la Administración Nacional, de provincias, de empresas del Estado. Tiene deuda del sector privado, que son muy importantes, cerca de 100.000 millones de dólares. Y tiene una fabulosa deuda del Banco Central, que como el Banco Central no produce nada, la única forma que puede pagar esa deuda es emitiendo dinero y provocaría una hiperinflación. Es una deuda de 9 billones de pesos. Calculada al tipo de cambio paralelo son 30.000 millones y calculada al tipo de cambio oficial son 60.000 millones. La contrapartida de esa deuda es nada quiero decir ni un camino, ni una fábrica, es nada. Es una deuda impuesta a la Argentina como a muchos otros países por la abundancia de dinero internacional y que necesita colocarse en algún lugar. Usted tenga presente que con motivo de la pandemia, Estados Unidos y la Unión Europea salieron a socorrer a las grandes empresas por 30 billones de dólares, 30 millones de dólares. Y ese dinero está circulando y hay que invertirlo y endeudan a todos los países. En este momento hay una crisis generalizada de deuda pública en todos los países, inclusive Estados Unidos. Inclusive Estados Unidos, donde la cotización de los títulos de la deuda pública de Estados Unidos están cayendo en forma violenta. Bueno, pero Argentina es un país quebrado y el arte de los gobiernos macristas y kirchneristas es cómo hacer para que la paguen los trabajadores. Y ahí viene una desvalorización fenomenal del salario a través de un mecanismo como la inflación que desvaloriza enormemente los ingresos, todas las formas de ingreso del trabajo, incluidas las jubilaciones. Hoy las jubilaciones están en $150 por mes. Entonces esto no tiene salida en términos de un gobierno que defiende los intereses económicos de los capitalistas. Le voy a dar un ejemplo solo. Sí. Brutal, contundente. El gobierno estableció el dólar soja, es decir, que le compró a las cerealeras los dólares a 200 pesos. Y esos mismos dólares que compró a 200 pesos se los vendió a los importadores a 140. Por cada dólar de toda esta transacción, el Banco Central tuvo que emitir 60 pesos, que multiplicado por 5.000 millones de dólares, son 300.000 millones de pesos, que andan circulando, fomentan la inflación, y en algunos casos, como ha sido denunciado, los que tienen esos pesos los convierten en dólares a través de los mercados paralelos. Ahora tenemos acá el neumático, Sí. donde en el fondo de toda esta crisis, las patronales quieren el dólar neumático.
y están los que quieren el dólar minería, y están los que quieren el dólar Malbec. Y se le va a dar el gusto a cada uno. Claro, claro. Así que vamos a perder 60 pesos todo el tiempo con todas las industrias, engordando la ganancia de las empresas. En el caso del neumático, les digo así, ya de entrada, abiertamente, los neumáticos aumentaron un 150% en 2022, el doble de la tasa de inflación, que es 75%. Jorge, en el caso de los neumáticos, que es el tema recurrente en cuanto al nivel de conflictividad de los últimos días, aunque esto venga de larga data, digo, pero bueno, ayer hablábamos con el presidente de la Federación, bueno, he hablado con todos. Es decir, el trasfondo de todo esto, ¿cuál es? Digo, el Partido Obrero ha profundizado precisamente su injerencia, o por lo menos su mirada sobre este tema, ¿sí? No su injerencia, córralo, eso está mal, ¿sí? Su mirada. No, el Partido Obrero no pincha en corta. No, por eso digo, ¿está bien? No, porque la inmensa masa de los trabajadores del neumático no pertenece al Partido Obrero. Probablemente. Por eso digo, por eso dije córralo, por eso dije córralo. Porque córralo. No, pero lo aclaro, porque sí el secretario general, algún otro dirigente. Ahora, en la CGT, los burócratas sindicales, que dicen todos peronistas, basta que entre ellos sean peronistas para que todo el mundo tenga que acatar al peronismo. En cambio, en el sindicato del neumático existe una democracia sindical. Y esto no tiene larga data, sino que es muy reciente esta crisis, porque el sindicato fue conquistado por la lista negra, que tiene una larga trayectoria de lucha antes de conquistar el sindicato, y desde 2016 hasta hoy no hubo ningún conflicto en materia de convenio de trabajo, no hubo ninguno. Ese es el primero. Cuidado, porque también los antecedentes, es decir, no es que todos los años hubo 5 meses de conflicto por un convenio repitiéndose todos, esa mentira, que han firmado convenios colectivos todo el tiempo. Pero hasta que hay uno que está en vigencia todavía, el del 21-22, y no se ponen de acuerdo en la revisión del último tramo, porque esta revisión es muy importante por un lado. Primero, para que la revisión de la inflación que hubo. Sí. Pero además, al ajustar correctamente el acuerdo anterior, se establece un piso más alto o más bajo para calcular los incrementos del convenio 2022-2023. No es menor, ¿se entiende? Sí. No es una cosa menor, es la base del siguiente convenio. En este sindicato, en este rubro, en el neumático, los trabajadores tienen que trabajar los sábados y los domingos, obligatoriamente. Y es un trabajo insalubre, porque tienen que cargar cosas muy pesadas, y todos tienen alguna forma de enfermedad, de escoliosis, columna vertebral. Sí. Una cosa que no se discute en los convenios, que debiera discutirse, es que la jornada se reduzca a 6 horas por trabajo insalubre, como ocurre en el subte. Claro. Donde yo presenté una ley, sí, y la hice aprobar, que redujo la jornada laboral del subte a 6 horas sin afectar el salario. De manera que este es un caso muy claro de la lucha de un gremio por la mejora de sus trabajadores, que han ido perdiendo salario como por la inflación en forma sostenida, y ningún ajuste que tengan ahora los va a ayudar, porque la inflación que se viene es más alta que la que ellos están pactando ahora, con lo cual van a volver a revisar en 4 o 5 meses y van a pactar inflación que va a ser menor que el que viene los 5 meses después de estos 5 meses. Bien. Entonces el trabajador corre la coneja, pero el precio del neumático aumentó el 150%. Ahora, le voy a dar una opinión para que en esta entrevista yo no me olvide de señalárselo. Mi convicción profunda es que las patronales están armando todo esto porque quieren el dólar neumático, porque ellos exportan y no quieren exportar a 150 pesos, quieren exportar a 200, 250, etcétera.
muy importante. Y Sí. otra cosa que no me quiero olvidar Sí, es la reacción que hubo en Brasil. El sindicato del neumático de Brasil le avisó a todas las patronales a nivel internacional que si no hacen una propuesta positiva con el SUTNA, ellos mismos van a ir a la huelga en solidaridad con el SUTNA. Con lo cual Massa se va a tener que llevar los neumáticos, lo va a tener que ir a buscar él a San Pablo, a Bahía, donde están las distintas empresas del neumático en Brasil. Va a tener que ir con Scioli y venir trayéndolo como objeto personal. Porque los brasileños ya dijeron que se solidarizan con los argentinos. Un hecho que no puedo dejar de destacar porque es una maravillosa solidaridad de clase. Maravillosa. maravillosa solidaridad de clase, me acaba de decir, ¿no? Digo, porque lo escuché mal, por eso. Exactamente. No hay cosa más maravillosa que ver la solidaridad de los obreros entre ellos, unos con un conflicto y los otros no, pero los otros dicen, no, son nuestros hermanos de clase, ayudan como nosotros y todo lo demás, hoy nos solidarizamos con ellos, mañana ellos se solidarizan como nosotros, y presentamos un frente internacional unido contra la voracidad de las empresas, porque las empresas son todas las mismas. Bridgestone, Sí, 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 Pirelli, sí, son todas las mismas. Michelin, y los obreros están todos divididos. Ahora con esta gestión del sindicato brasileño empieza una unificación internacional de los trabajadores del neumático. Jorge, digo, ayer se produjo un acampe, uno entre cientos, que va a terminar hoy a las 6 de la tarde. Y a partir de allí, bueno, surgen un montón de situaciones que nosotros ya las conocemos, las hemos hablado 1000 veces, pero que se repiten. Es como que el tema está perpetuado en el tiempo. ¿De qué manera se puede resolver la cuestión social? ¿De qué manera se puede resolver la cuestión de toda esa gente que, digo, desde, me refiero a una idea que sea plausible, que de alguna manera se pueda concretar y demás? No de buenos deseos, porque de buenos deseos, los buenos deseos los tenemos todos, pero si usted fuera gobierno, ¿qué haría frente a todo esto? No, nosotros sobre eso tenemos un programa, pero quiero decirle lo siguiente, volviendo al tema del neumático que tiene que ver con este acampe. Sí. El gobierno hace frente con las patronales, se junta con ellos en el Ministerio de Economía para hacer un frente patronal contra los trabajadores que tienen trabajo. Imagínense lo que van a hacer con los que no tienen trabajo, porque los que tienen trabajo pueden hacer una huelga y parar una producción. Los que no tienen trabajo están desprovistos de medios de lucha, por eso recurren a un acampe. Un obrero de una industria no necesita un acampe, porque hace una huelga, es un derecho constitucional, y con eso manifiesta, si la huelga es sólida y bien apoyada, manifiesta la fuerza que tiene como fuerza laboral. El trabajador desocupado no, de ninguna manera. Y algo que está ocurriendo con los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires y la provincia, ocurre con los comedores que se organizan en los barrios. No llega la comida, ya no llega ni eso. O es de muy mala calidad, es toda cosas secas. Sí. Yo, por ejemplo, estuve en Presidente Perón, en el conurbano bonaerense, Sí. y realmente salí conmovido por la inmensa actividad, en su mayor parte de mujeres, de compañeras, inmensa mayoría, casi todas, que hacen comidas, hacen tortillas, tortas, y salen a vender para sostener los comedores. Pero además me dijeron que piden donaciones en los barrios, y la gente les da. Sí. Entonces hay toda una estructura social en la Argentina, debajo del nivel de la pobreza y en la indigencia, que está siendo defendida por una red de trabajadores de organizaciones sociales que son independientes del Estado, porque después usted tiene las otras que son dependientes del Estado, de las cuales el Estado las mantiene porque las considera como electorales. Ahora, es interesante la pregunta suya por otro motivo. Juan Grabois, Sí. para resolver el problema laboral, ha hecho un acuerdo con Globo Copatel, el principal empresario agrario de la Argentina, Sí. en donde le ofrece trabajadores de los planes
que cobran 20.000 pesos para labores agrícolas. Entonces, esto se llama economía popular y es un régimen de precariedad y superexplotación. Ahora, una cosa mejor que eso es empadronar a todos los desocupados, ver su calificación laboral, entrenarlos también y ofrecerlos a las empresas, indudablemente con alguna reducción de la jornada laboral actual. Por ejemplo, podría ser en el neumático, donde los trabajadores necesitan una reducción de la jornada porque es un trabajo extremadamente pesado. Por ejemplo, si fuéramos gobierno, en la primera semana ya organizaríamos una bolsa de trabajo para empadronar a todo el mundo, de acuerdo a calificaciones, plomeros, chapistas, etcétera, y un ¿cómo se dice? Un censo de necesidades industriales. Porque en la industria además ocurre algo que le quiero señalar. La gente ignora todas las cosas debido al oscurecimiento informativo que hay. Usted toma una fábrica tan importante como Asindar. ¿Cuántos obreros que están en Asindar son de Asindar? Usted se va a sorprender, pero son el 50 o el 40%. Sí. Los demás obreros son de contratistas. Por lo tanto están en negro. Y Asindar prefiere contratar con contratistas que vienen con obreros, a contratar obreros directamente, porque el costo laboral cae debido a que es un trabajo negro, no hay aporte jubilatorio y todo lo demás. Es decir, es una máquina de exprimir al obrero, una máquina brutal. Entonces hay que hacer un movimiento en contra, porque sin la salud de los trabajadores, salud me refiero social, educativa, integral, ninguna sociedad tiene futuro. No son las inversiones las que levantan un país. Las que levantan un país es la salud social de la clase trabajadora. Muy bueno, está bueno planteado así. Está bueno y ojalá que seamos capaces de hacer todo lo que se necesita hacer. Porque creo que estamos llenos de buenas intenciones que después no se concretan, pero lo bueno por lo menos es tener un diagnóstico y bueno, y en función de eso tratar de actuar en consecuencia. Jorge, le mando un abrazo. Para mí es un gustazo charlar con usted. ¿Cómo anda de salud? ¿Bien? Bueno, ¿cómo qué? ¿Cómo anda de salud? ¿Cómo anda de salud? ¿Bien? No, lo mejor que tengo es la salud. Ah, bueno. Después tengo preocupaciones políticas. Me parece muy bien. Jorge, le mando un abrazo. La salud no figura entre mis preocupaciones. Le mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Jorge Altamira, el líder y fundador del Partido Obrero, ¿sí? Jorge.